El siguiente espacio en Sin Vueltas es una presentación exclusiva de Willy Lafourcade, una nueva visión en asesoramiento fiscal, contable y legal. Teléfono 2915-2732. Me dice María Larriera, que es la hija del Guecho, Dios lo tenga en la gloria, el Guecho, que la frase que le atribuimos a Alcohólicos Anónimos es una frase de San Agustín, que la tomó Alcohólicos Anónimos, pero es de San Agustín. Así que el crédito al creador de la frase. Muy bien. A San Agustín. Gracias, María. Gracias. Contador Diego Willy Lafourcade, ¿cómo le va? Diego, ¿cómo andás? Buen día, Fernando, buen día, Belén, buen día para bien? toda la audiencia. Todo bien, por suerte, lindos días. Sos portador de buenas noticias, porque cualquier cosa que flexibilice normas siempre es bienvenida, sobre todo cuando hay cosas que complejizan sin mucha explicación, digo, ¿no? La calle Padre hablaba de las maneas de papel. Muchas veces las maneas de papel son la burocracia, ¿no? La burocracia que te frena, que te impide moverte. Yo digo que sea tan el caso porque realmente el tema no es de tanta profundidad, pero sí va en el sentido. No, a ver, yo creo que sí lo es, si bien capaz que no es un tema que desvela al país, obviamente, pero cuando nos enfrentamos, ahora vamos a entrar un poco en tema, pero en estos temas de las famosas reformas, y no pensando en las grandes obras de las empresas constructoras o casas de cero, sino lo hablábamos antes de la tanda, que es un sábado mañana con tu mujer tomando mate, te dieron ganas de reformar el baño, de arreglar la cocina, que hace tiempo no la cambiás, y bueno, hay una gran burocracia para el proceso de inscripción de obras. Recordemos una ley del año 70 y poco, si mal no recuerdo, 74, es la ley decreto ley 14411, y realmente los procesos de inscripción para estas pequeñas cosas son complejos. Entonces, creo que esta flexibilización, que ahora vamos a entrar un poquito en tema, viene bien, va a entrar en vigencia en enero de 2023 con la ley de rendición de cuentas, y creo que es una buena noticia para aquellos que muchas veces tienen alguna pequeña obrita que hacer de mantenimiento, de reforma, y ahora si querés entramos un poquito en detalle qué implica eso. Es para esas pequeñas obras domésticas, digamos. Sí, a ver... No es para constructores, para un edificio, A ver, recordemos un poquito cómo es el elenco de inscripciones de obra a grandes rasgos para después ir de lo más grande a lo más particular, que son estas pequeñas obritas. A ver, tenemos obra, la famosa llamada obra por administración, que es la famosa obra donde el titular del padrón, recordemos acá que todo está marcado en el decreto ley 14411 y el aporte a la construcción se llama aporte unificado de la construcción. ¿Por qué unificado? Porque la normativa prevé que en el mismo pago a BPS, hablando en términos prácticos, ya se incluyan el aguinaldo, la licencia, el banco de seguros del trabajador. Por eso es tan grande muchas veces el aporte a BPS, porque el empleador no tiene que pagar el aguinaldo y la licencia como paga cualquier empleador de otro rubro, sino que en el pago a BPS está contemplado. Haciendo un poquito de historia, ¿por qué esto? Porque imagínense antes, si yo hacía una pequeña obrita, el propio empleado no le iba a reclamar al dueño de la casa 10, 15 días de aguinaldo, sino que se unificaba en todo esto y el BPS hacía el pago a fin de periodo de todos de las cuotas partes que juntaba. En términos prácticos facilita mucho. Entonces, bueno, tenemos la famosa obra por administración, obras por contrato, autoconstrucción y mano de obra benévola, que estuvo muy arriba del tapete hace algún tiempo con alguna problemática. Y allá en el 2014 surgió lo que se llamaron las pequeñas obras de mantenimiento en general. ¿Qué presuponían este tipo de obras o qué presuponen, porque todavía esto sigue vigente, este tipo de obras? Es que si yo voy a hacer una obra de mantenimiento, una pequeña reforma que básicamente no implique cambio de planos, reforma de planos, yo podría ampararme en el régimen, en vez del régimen de aportación construcción, en el régimen de aportación de industria y comercio, y los aportes podrían ser responsabilidad del constructor que yo contrate. Entonces, si el constructor que yo contrataba tenía una empresa o tiene una empresa abierta, yo estaba eximido de hacer la inscripción de obra, ¿tá? Y bastaba con que yo cumpla algunas formalidades en la factura y en alguna especie de contrato o presupuesto para estar amparado, y ya con eso alcanzaba, ¿ok? Podía estar la posibilidad de que yo quiera poner los empleados a mi nombre, porque en realidad no era una empresa constructora, sino que eran 3, 4 trabajadores que formaban una cuadrilla, y yo podría inscribir una empresa, entre comillas, solamente en BPS. En DGI no se hace vinculación, y yo puedo dar de alta a los trabajadores en Industria y Comercio pagando los aportes de Industria y Comercio. Eso facilitó mucho, fue muy flexible, pero muchas veces era como una sábana corta, nos quedábamos medio cortos. 15 jornales de medio oficial, muchas veces para pequeñas obritas de una casa podían ser medio poco.
¿Qué se prevé en la ley de rendición de cuentas que va a entrar en vigencia en enero de 2023? Que esos 15 jornales se excedan a 30. Entonces ya 30 días de trabajo de jornales de medio oficial ya es un número considerable, es un número, podemos decir, prudente para cualquier reformita que uno quiera hacer en la casa. Generalmente, capaz se van más de 30 días calendario, pero trabajos efectivos de lunes a viernes, pensemos que 30 jornales terminan siendo casi 2 meses de trabajo, mes y medio de trabajo dentro de una casa. Entonces, pensando en obras de mantenimiento dentro de una casa, se hacen en ese plazo. Este cambio es importante. Menos también, entonces, acá sí hay que tener presente que hay que cumplir las exigencias que la normativa exige, como por ejemplo pedirle la factura al constructor donde detalle la cantidad de jornales que realiza y el concepto por el cual está trabajando. Entonces mañana, frente a una venta del inmueble, frente a una fiscalización de BPS o frente a un reclamo del trabajador por parte de aportes no declarados, el dueño o titular del padrón queda eximido por cumplir con ese procedimiento de pedir la factura y estar amparado en estas obras de mantenimiento. Así que en términos prácticos prolonga el plazo, pasa el plazo de 15 a 30 días. Correcto. Ponemos un ejemplo, Claro. concreto de cómo funcionaría. A ver, mañana yo quiero... ¿Cómo era y cómo es ahora? A ver, yo quiero reformar mi baño. Sí. Quiero cambiar los azulejos, quiero cambiar el piso, quiero hacer cosas que no impliquen reforma de planos, ¿tá? Yo llamo a algún constructor de confianza. Históricamente, si esto era mayor a 15 días, yo formalmente debía inscribir una obra, presentar los formularios en BPS, formulario F1, F2, F3, con firma, inscribir una obra, dar de alta a los trabajadores en planilla, y todos los meses debía liquidarle recibo de sueldo, ingresar la nómina a BPS, y yo por cada 1.000 pesos de jornal tenía un pago de aporte unificado de casi 800. Entonces, imagínense el costo para la empresa constructora, para el titular de la casa, que si el constructor pagaba 1.000 pesos de jornales, yo tenía que pagar 800 de aporte unificado de la construcción. 1.800. Entonces casi el doble de costos sobre la mano de obra. Imponente, ¿Sí? sí. Ahora, ¿qué pasa? Si estoy dentro del parámetro de los 30 jornales de trabajo de medio oficial, yo estoy eximido de inscribir una obra, y si el constructor está formalizado, es decir, tiene una empresa abierta, le voy a pedir que me emita una factura y que detalle en la factura que es una obra de mantenimiento, que no hubo reforma de planos y que trabajó 20 jornales de medio oficial o 30 jornales de medio oficial con el monto correspondiente. Un jornal de medio oficial hoy son 2.100 y pocos pesos, así que va a ser los 30 por los 2.000, 62.000 pesos por concepto de mano de obra solamente. Los demás conceptos van aparte. Entonces, eso me exime de tener que ir con todo el formalismo de inscribir una obra de PS, hacer nómina, hacer recibo de sueldo y demás. Y aparte, me da la tranquilidad de que si mañana el trabajador quiere presentarse a reclamar los aportes a BPS, la responsabilidad del aporte queda en cabeza de la empresa constructora. Porque vos tenés la factura. Porque vos tenés la factura que te amparaste en el régimen de pequeñas obras de mantenimiento. Ahora, no te sale más barato. En realidad a ver. Te evitas trámites y papelería y las maneras de papeles. A ver, técnicamente, en términos teóricos, un régimen, tanto el régimen de construcción como el régimen de industria y comercio, los costos son similares. ¿Por qué? Porque yo el aporte unificado lo pago mes a mes, el aguinaldo lo pago mes a mes en el concepto de aporte unificado, yo en el otro régimen el aguinaldo lo pago en junio y en diciembre. Entonces, el constructor debería haberme pasado en el presupuesto la cuota aparte correspondiente a un mes de aguinaldo y un mes. Muchas veces hay ese concepto de que la obra por construcción me sale más caro que la obra por industria y comercio. Ahí a mí no es correcto. Lo que busca esto claramente es incentivar al formalismo. ¿Por qué? Porque históricamente yo iba a hacer una reformita de 20 días, entre que yo me decidí a hacerla, quería inscribir, no sabía inscribirla, contactaba a alguien, terminaba pasando que la obra ya terminaba. Entonces motivaba a que la gente no formalice, a que le escape a BPS, a que cruce por la vereda de enfrente. Entonces, estando este mecanismo, y es bueno hacerlo conocer, la gente va a pedir que el constructor esté formalizado, a pedir la factura, y entonces toda la cadena se empieza a formalizar. Entonces le da como una protección un poquito más y incentiva a que el constructor esté en blanco, porque el dueño de la casa dice, che, esperá, en vez de inscribir, directamente le pido factura a y por eso formaliza un poco la cadena. Sí, también está bien. También es cierto que muchas veces se contrata informal porque el costo es más bajo. Está bien, pero ahora yo creo que... Y esto no sé si resuelve ese problema. A ver, yo creo que ahora, estando la tranquilidad de que contratando formal me evito la inscripción en BPS,
yo creo que va a incentivar al contrato formal. Me parece, es un punto de vista... No, puede ser, pero siempre el incentivo más grande que tiene todo el mundo en cualquier tema es el económico. Si me sale más barato, apunto para ahí. Sí, pero en términos prácticos hoy uno lo está viendo en la práctica, la gente está teniendo mucho miedo, por ejemplo, a los reclamos de BPS, mucho miedo a qué pasa si un trabajador se me quiebra o un trabajador se me corta, porque no perdamos de vista, por la ley de tercerización, el titular de la casa es responsable, ya sea subsidiario o solidario, sobre las obligaciones del constructor. Entonces, hoy eso pesa mucho a la hora de hacer una obra. No te digo ir a cambiar un cuerito, ir a cambiar una baldosa, pero ya cuando hablamos de cambiar un baño, de hacer una cocina, que metés 2 o 3 trabajadores dentro de tu casa, que muchas veces no sabés quiénes son, hoy el tema de la responsabilidad laboral está pesando mucho. Entonces, muchas veces inscribir una obra es muy pesado, es muy engorroso, implica costos de alguien que lo haga. Y creo que este régimen, con la ampliación a 30 días, que capaz se queda un poquito rengo, habría que ampliarlo un poquito más, viene a solucionar un problema y creo que da un poco de tranquilidad a la hora de hacer estas pequeñas reformas en la casa. Bien. Bueno, queda bastante claro el tema, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta por acá. Acá dice, Fernando, un baño lleva menos de 15 días de trabajo y hay que pagar por 30. No, a ver, yo pago, en estas obras de mantenimiento yo el precio lo arreglo con el constructor. Lo que el constructor me cierra en mano yo voy a pagar. Él deberá detallar en la factura que está por debajo de los 30 jornales, de los 15 hoy, de los 30 a partir del 1 de enero, para estar amparado en esta normativa. Pero si yo inscribiera obra, yo voy a pagar por lo efectivamente trabajado. ¿Y qué es importante aclarar ahí? Que no son 15 días de obra, son 15 o 30 jornales. Si yo tengo 2 trabajadores, son 15 jornales por trabajador. Es importante aclarar porque muchas veces uno cuenta 30 jornales de todos los trabajadores, o sea, 30 jornales, pero si tengo 3 trabajadores son 90, jornales. Son 30 jornales en la sumatoria de las personas que entraron a obra. Son 30 en total. 30 en total de trabajo. 10 días de 3 trabajadores son 30 jornales. Exactamente. Listo. Exactamente. Ese jornales. Cambió bastante el número. Ese detallecito cambia bastante los números. Una cosa son 30, otra cosa son 10. Exacto. O sea, si yo... generalmente en un baño no metés 3 personas, generalmente son 2, pueden ser 2. Depende del tamaño del baño. Pueden ser 2 y no todo... generalmente, en caso de que sean 2, son 15 jornales de trabajo por cada persona para estar dentro de esta pequeña. Lo que se buscó es contemplar pequeñas obritas para no incurrir en estas formalidades tan grandes que tiene. Y que muchas veces la taba salta o la pelota salta cuando voy a vender la casa. Muchas veces la voy a vender antes de los periodos de prescripción y vi que hice mi baño nuevo y ahí me meto a regularizar y a ver y hago los aportes. Esos aportes no van a ningún trabajador porque ya no sé a quiénes fueron. Bueno, si yo pedí factura en su momento y me amparé en esto, cuando voy a vender quedo eximido y declaro que fue al amparo de las pequeñas obras de mantenimiento y no tengo que hacer nada. Decime una cosa, porque esta pregunta capaz que es una tontería, pero se me ocurre, esto siempre y cuando involucre modificaciones en la estructura, digamos, si rompes un piso o una pared o algo. Si vas a poner un mobiliario, vas a cambiar los muebles de la cocina, no cambia. Lo que pasa es que hay que separar que entra como dentro al amparo de las obras de construcción, al amparo de la ley 14411, y esta carpintería, llamémosle, de obra no queda amparada, porque ¿qué pasa? Generalmente esta carpintería lo que hay es trabajo en taller, la empresa realiza sus aportes en taller por industria y comercio, y lo que hace es un montaje de esa carpintería en el domicilio, in situ, en la casa. En obras grandes, en obras de armados de casa de cero, generalmente las empresas, a veces las empresas de carpintería grandes se vinculan a obra y lo que establecen en un formulario que se llama formulario F2, que quedan amparados al régimen de industria y comercio. Entonces, porque realizan, lo mismo pasa con las aberturas de aluminio, lo mismo pasa con los vidrios que se colocan cuando hago cocina, todo ese tipo de trabajos anexos que son más bien trabajos en taller, que después los monto in situ, generalmente no van con régimen de aporte de construcción, sino que van amparados en industria y comercio. Ya la normativa prevé que como se construye en taller y en obra se monta, va por industria y comercio. Pero si hay algún trabajo hecho en el domicilio, por ejemplo, estoy pensando en un caso concreto que está pasando por estos momentos. Hay un trabajo de carpintería que en parte viene prehecho, pero después hay un tema de ajustes, todo, que se utiliza una máquina ahí en el momento y se corta y todo. Y en ese caso, si se corta el operario o algo, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que
A ver, a mi entender eso no debería ir por construcción. Si hay una construcción en taller y después lo que hay es un montaje, por más que vaya con una moladora, por más que vaya con una sierra para montar, entiendo que esos trabajos de carpintería no es una obra, no debería ir por tarea de construcción. Después está de qué pasa si el operario se cortó adentro de mi casa, que es independiente del régimen de aportación. Ajá. A ver, si se cortó dentro de mi casa y el trabajador estaba en planilla correctamente dentro de la empresa... Ahí está la otra ley de la responsabilidad empresarial. Es la ley empresarial. Exacto, digamos. ahí bueno, entendemos que ese trabajador debió haber estado en planilla en la empresa y yo tendré elementos suficientes para probar que contraté una empresa independiente y bueno, yo creo que ahí no debe haber responsabilidad. Es distinto... Pero ahí que tiene que correr también el formalismo, porque mañana se te lastima una persona trabajando en tu casa y si no tenés factura y si no contrataste... ¿Cómo justificás que la responsabilidad recae sobre vos? Y sí, exacto. A ver, es todo un tema y si entramos en el formalismo 100%, realmente uno se volvería un poco loco porque si sos tan letrista como la normativa lo exige, cada persona que va a entrar en tu casa debería entrar con una copia del alta de BPS de la empresa donde está, debería cumplir las normas de seguridad. Lo mismo los muchachos que van a hacer una mudanza, lo ves colgado de tu casa en los balcones subiendo cosas y decís, che, se me cae un tipo acá, ¿qué hago? Claro. Bueno. Sí, es complejo y lo arrastrás y lo pones en la calle. Pero deberíamos en teoría presuponer que ese trabajador de carpintería que entró va a estar en BPS en la empresa en el taller que está trabajando, debería estar en BPS, debería tener una póliza de accidente de trabajo para contemplar los riesgos de entrada a su casa. Pero ahí no fuimos de tema porque no era el tema específico de esto, pero bueno, bien vale para aclarar también, ¿no? Correcto. Qué tipo de reformas o cambios en la estructura involucra esta normativa que se aprobó. Cuando uno trabaja con grandes obras ya pensando en una casa de cero para arriba, donde hay un aparato administrativo que controla, es regla de que cada persona que pisa la obra no entra sin una constancia de alta de BPS. No entra, es un control que se hace justamente para evitar esto. Pensado a volúmenes tan micro como es una reforma de una casa es impensado, pero ya en obras grandes, ni hablar en edificios o obras muy grandes, hay una persona controlando la entrada de las obras que si no presenta un papel de constancia de seguro y alta BPS no pisa la obra. Entonces esos riesgos por lo menos se acotan un poquito. Claro. Bueno, acá tengo, me parece que viene con segunda. Dice, buen día, si hice una casa en negro y ya pasaron 10 años, ¿puedo regularizar sin costo? Sí. A ver, sí, correcto. La normativa de prescripción establece que luego de los 10 años yo puedo presentar tengo que hacer dos trámites en conjunto que están previstos, se llama regularización y prescripción. Si yo solo regularizo y no presento la prescripción, no lo puedo hacer, pero si presento la regularización y la prescripción, en el periodo que la normativa establece, voy a estar eximido del pago de los aportes. Tienen que haber pasado los periodos de la prescripción correctos. Bueno, acá viene otro perspicaz y dice, ¿cambiaste los muebles de tu cocina con Doglio? Ja, ja, ja. No, yo no cambié los muebles de mi cocina. Doglio es el Alejandro Doglio del carpintero, pero el Doglio tiene todo legal, todo bajo control. Vos tratá, llamalo tranquilo a Doglio, que Doglio te va a resolver el problema. Diego, ¿alguna cosa más que nos quedaría pendiente sobre esto? Simplemente eso, y que tengan un poco presente, que sepan de la normativa, porque muchas veces uno dice, tengo que inscribir obra, no inscribe, sepan que está esta normativa un poquito más flexible, que pidiéndole la factura a la constructora dormís un poquito más tranquilo. Siempre conviene ir por lo formal que por lo informal. Uno tiene más garantía, todo a veces sale un poquito más caro, pero dormís tranquilo. Estás más cubierto, dormís tranquilo, ¿no? Bueno, se pueden comunicar con el estudio, aquellos que le queden dudas, 2915-2732. Estoy bien, ¿no? 2915-2732, el teléfono del estudio Willy Lafourcade, y si no se van por ahí, 25 de mayo y 33. 491 primer piso. El edificio de la esquina, 491 primer piso. Primer piso y tercer piso. Sí, pero el domicilio, el timbre está en el 1. Hay que ir al 1. En el tercer piso están los cravos. El timbre está en el 1. Diego Willy Lafourcade, muchas gracias por venir. Un abrazo para todos. Nos vemos.